Muy buenas tardes. Como gran problemática que se está creando, y sobre todo ahora en junio, tener presente, por ejemplo, en educación, hay muchísimos interinos de nombramiento que vais a terminar el curso y por ende os van a dar de baja o os van a prorrogar lo que son las vacaciones. También hay muchísimo personal estatutario de sanidad y muchísimo personal laboral. Tenemos que tener en cuenta que según Europa y según la sentencia, tenemos el plazo hasta el 10 de junio para presentar o bien las demandas o bien las solicitudes, bien seas personal laboral o bien seas personal de nombramiento o estatutario. En cualquiera de los tres casos, es cierto que este letrado ha tenido ocasión de reunirse con muchos colectivos y se me ha pedido, por favor, si tengo la capacidad de adaptarme a todos vosotros, que obviamente el dinero es una cuestión a tener muy en cuenta. Yo en su momento ya lo hice una campaña muy parecida a la que os voy a plantear, que es poder demandar técnicamente gratis. Técnicamente gratis, ¿por qué? Porque como bien sabéis, en la declaración de la renta tenéis una opción que es la de deducción de gastos judiciales contra el empleador. En ese sentido, la cuantía suele ser, depende de la comunidad autónoma, pero la parte estatal sí son 300 euros y la parte de la comunidad autónoma llega a otros 300, con lo cual, más o menos, suelen ser 600 euros. Esa es la cifra por la cual yo sí me he reunido y sí planteo esa posibilidad siempre y cuando lleguemos a 100 personas en el planteamiento de las demandas por cese. Tener en cuenta que estas demandas por cese, al ser indemnizatorias, tienen un porcentaje en reclamación de cantidad y depende del caso, porque luego hay que ir caso a caso. También se plantean demandas de estabilidad. ¿Por qué? Porque me puedo encontrar un profesor que este curso, por ejemplo, se le cese o se le despida y comience en septiembre. Bueno, esa persona sí tiene derecho a indemnización. Es la famosa sentencia que todos conocéis, sentencia del juzgado, que estimo la demanda interpuesta por Tacatá contra la Consejería de Inclusión, Juventud, Familias e Igualdad, y en consecuencia declaro improcedente la fecha de despido de 24 de septiembre de 2023 y se condena a la Administración a indemnizar a la parte con la cantidad de 101.052 euros. O sea, para obtener esto mismo, obviamente hay que demandar por un lado por despido o cese, y por otro lado sí hay que presentar por las demandas de estabilidad. Esa cuestión que, como digo, desde el 2023 ya tenemos y con sentencia, esta obviamente es llamativa, son 101.000. El resto de sentencias que tengo pues rondan los 30, 40 y 50.000. Para que os lo paguen hay que demandar. Para demandar me consta que os da miedo, que el dinero es algo que sí os importa. Para que no os cueste, la única opción que os estoy dando es esta. En ese caso, si es cierto que las indemnizaciones llevan un porcentaje, el porcentaje se abona una vez se haya cobrado, con lo cual técnicamente es gratis. Si se pierde, también se deduce. Solamente en el caso del personal interino y estatutario, sí es cierto que puede haber un gasto añadido, que es el tema del procurador en los posibles recursos, y digo posibles recursos y posibles procuradores porque, como se entiende que sois personal funcionario interino, la norma sí exime del nombramiento de en este caso procuradores en caso de recursos para el personal funcionario. Como se está haciendo una asimilación en funciones del personal interino con el funcionario, también tiene que haber una igualdad de trato a la hora del acceso a la justicia. Esas son cuestiones que obviamente hay que pelear. No está consensuado, pero hay que pelearlo. Yo personalmente lo peleo porque entiendo que es una degradación. Nos tienen que tratar
exactamente igual en igualdad de condiciones. O sea, un personal laboral temporal tiene los mismos derechos inherentes que un personal laboral fijo. Luego, un interino de nombramiento o estatutario tiene los mismos derechos, sobre todo al acceso a la justicia. Con lo cual, y si os puedo decir, ya he tenido mis sentencias a favor, reconociendo la capacidad del interino de poder recurrir en suplicación o en apelación con los tribunales superiores de justicia sin necesidad de procurador. Pero es cierto que puede darse el caso de que nos exijan procurador. Ese es el único hándicap que nos podemos encontrar. Quitando eso, os estoy dando la opción de pelear directamente por todos y cada uno de vuestros derechos. Para eso os voy a poner un enlace donde vosotros pues vais a rellenar. Ya os solicito toda la documentación y se presentan absolutamente todas las solicitudes de personal interino y estatutario, más luego la demanda, y directamente las demandas por parte del personal laboral, tanto por el despido como, si lo vuelven a llamar, se presentaría la preceptiva demanda de estabilidad. Eso es lo que me he reunido, se ha aceptado. El despacho sí puede afrontar sin ningún tipo de problema, pero siempre y cuando garantizo estos precios con un mínimo de 100 personas. Señores, apuntaros al listado.